Muy buenas sean todos y todas, bienvenidos Ibad, un gustazo tenerlo nuevamente aquí como siempre cada domingo. Feliz año a los que no le había podido decir feliz año, un saludo para todos, los quiero mucho y los extrañé, esperemos que este año podamos sacar bastantes series, bastantes temas que puedan edificar la vida de cada quien o las personas que me escuchen. Hoy, como siempre, vamos a tocar un tema muy especial. Vamos a seguir con la serie Conociendo la Voluntad de Dios que habíamos terminado hace mucho tiempo ya. Ahí usted tiene cada uno de los videos, cada una de las grabaciones por si quiere retomar el tema y no se acuerda de lo que estábamos hablando. Pero la clase de hoy o la prédica de hoy tiene por título Preparados para sufrir. Para muchos que me escuchan, quizás sea una locura saber que cuando entras al Evangelio se tienes que preparar para sufrir, porque el Evangelio muchas veces se vende como el pare de sufrir y la Biblia dice prepárense para sufrir. Es parte de la voluntad de Dios el sufrimiento para la formación del carácter, así que vamos a ver qué dice la Biblia respecto sobre este tema, que es un tema que casi no se toca en las iglesias de hoy. Todos quieren ser victoriosos, todos quieren ser poderosos, todos quieren ser llenos del poder, todos quieren cumplir la voluntad, pero el sufrimiento ese siempre va a estar allí, porque es algo que no se puede evitar, es algo que pasaron todas las personas, incluso Jesús pasó el sufrimiento, y eso es algo que es maravilloso cuando se padece a causa del nombre del Cristo Jesús. Hay un episodio en la Biblia donde describe la grandeza de un verdadero hijo de Dios. Hay un episodio en la Biblia donde narra Jesús que lo que necesita una persona para poder ser grande delante de los ojos de Dios, para que sea un verdadero siervo delante de los ojos de Dios y para que pueda conocer cuál es la voluntad de Dios al momento de servir. Y ese episodio está en Marcos 9 de 33 al 35 y dice: Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Muchos de los seguidores de Jesús actualmente y en aquel tiempo seguían justamente al maestro porque ellos querían grandeza. Ellos querían ser notados como ellos son, pero no sufrían por, digamos, el evangelio que ellos daban. Ellos querían que la gente los reconociera a ellos como un gran elocuente, un showman, un gran predicador, pero no reconocían en su corazón que ellos la verdadera voluntad de Dios, que es servir. En todo corazón de cristiano, si no existe la capacidad sincera de servir a Dios sincero, sin necesitar nada a cambio, nada material, ese es un verdadero discípulo. Seguir a Dios simplemente por lo que Él da, como la mayoría de los cantantes que dicen: no, es que yo no necesito que la gente me mire y eso, pero claro, cuando tú vas a un concierto cristiano tienes que pagar una clase VIP más cara por estar más cerca del cantante, entonces ese no es un verdadero servir. Hay muchos sitios donde se puede dar canciones y conciertos cristianos sin necesidad de estar pagando entradas. Siempre he estado en contra de eso, porque justamente la gente los va a ver a ellos. Dice: es el concierto de fulanito, fulanita de tal. No dicen es un concierto donde se va a ver la gloria de Dios, importar quién cante. Si yo me presento y digo voy a cantar para Dios, nadie me va a ver, pero si se presenta Juanchito Pérez, la gente sí lo va a seguir porque él es famoso. Entonces el servir a Dios es lo que estaba justamente diciendo Jesús. Tienes que ser el último y en tu corazón siempre tiene que estar el servir. El último, el menos notorio. La gente no te tiene que reconocer a ti por como tú eres, tiene que reconocer a ti por lo que tú hablas.
que eso es solamente Cristo Jesús. Y usted me dirá, ajá, ¿qué tiene que ver eso con el título de la clase? Si el título de la clase es Preparados para sufrir, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, que la primera parte del sufrimiento de un cristiano es despojarse de toda autogloria. Hay muchas personas que sufren por eso, hay muchas personas que se decepcionan porque no los ven a Él, no los ven a Él. Yo por eso en todas mis prédicas o en mis plataformas no enseño mi cara, aunque muchos dicen que debería enseñar mi cara cuando esté hablando, pero sencillamente yo prefiero que se concentren más en lo que digo que en verme. Entonces, claro, si ser en vivo no me voy a poner una máscara, tengo que mostrar mi cara, pero mientras que lo pueda evitar, a mí no me importa que ustedes sepan quién yo soy. A mí lo que me importa en realidad es que ustedes logren entender qué es lo que yo les quiero explicar acerca de Jesús. Por eso el sufrimiento del cristiano comienza siempre con despojarse del yo. Y no simplemente para predicadores, ni para cantantes, ni nada. Hay muchas personas que les cuesta abandonarse a ellos mismos para entregarse a Dios sin importar qué ministerio tenga, sin importar lo que haga en iglesia, nada. Ellos quieren o pretenden seguir su vida actual y seguir a Dios en el mismo camino, en la misma línea, y se basan en frases como tú no sabes que en la Biblia dice tal, y cuando tú vas a la Biblia y buscas eso, está fuera del contexto, lo escuchó del predicador tal, del motivador aquel. Entonces, despojarse de ese tipo de cosas, despojarse de ti mismo es el primer sufrimiento del cristiano. Siempre es el primer filtro que tiene que pasar un cristiano, el despojarse del yo. Y Juan el Bautista lo tenía súper claro, él decía, es necesario que yo mengüe para que Cristo sea grande en mí. Cuando se logra dominar eso en el cristianismo, donde logras sinceramente de corazón, sin ocultarle a Dios, que a Dios no se le puede mentir, un despojo total donde estás completamente desinteresado en llevarte algo de su gloria, viene una recompensa gigante. Eso se lo enseñó a sus 12 discípulos, y el capítulo donde narra la recompensa para aquellos que logren hacer esto, claro, lo que voy a leer actualmente va dirigido justamente a los 12 y solamente a los 12, pero para que usted tenga una idea de cuáles son las recompensas que tiene Dios preparada para todas aquellas personas que se despojan de sí mismo para seguirle. Mateo 19:28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús ya tenía preparada una recompensa para sus 12, tenía preparada una misión para sus 12. Por eso era necesario que ellos entendieran que para ser el primero, para poder llegar a ser juez de las 12 tribus de Israel, en esta vida terrenal tenían que ser el último, tenían que ser el servidor de todos, tenían que ser el menos notorio, tenían que ser el más humilde de corazón de todos. Yo he conocido algunas personas que se ofenden porque tú no les digas pastor, o no les digas apóstol, o no les digas evangelista y no reconozcas su ministerio. Ellos se ofenden y dicen, no, es que cómo es posible que tú no me reconozcas si yo tengo tantas cosas y he hecho tanto esto y he hecho lo otro y he estado aquí, he estado allá. No le interesa a ellos realmente enseñar a Dios, a ellos les interesan es lo que Dios les puede dar a ellos. Es completamente fuera de lo que dice la Biblia, porque una persona que sirve siempre tiene que estar en esa posición de humildad. Si le dicen, mira, no sé quién tú eres, pero lo que tú me dijiste me llegó al corazón y ahora sí creo en Dios, esa es una persona que le debería dar regocijo porque esa otra persona conoció a Dios, y él le debería importar en lo menos absoluto si lo reconocen o no. Así que mis hermanos deben tener en claro lo siguiente: para poder conocer la voluntad de Dios y llegar a ser alguien delante de los ojos de Dios, alcanzar la grandeza para Dios, primero tiene que enfrentarse al sufrimiento.
Es decir, que es algo inevitable. Si un hombre se une a Jesús teniendo como objetivo la grandeza, ser alguien para Dios, será mejor que esté consciente que el sufrimiento viene primero. Cuando alguien no tiene conciencia de este principio bíblico, la voluntad de Dios siempre se presenta como algo difícil de llevar, una carga súper pesada, porque ellos piensan que entrar en la voluntad de Dios es todo éxito, todo bendiciones, todo prosperidad, todo amor, pero no. Siempre las primeras andanzas con Jesús van a ser llenas de sufrimiento, porque es necesario que se forme un carácter en ti. Hay un episodio en la Biblia donde una persona estaba muy motivada a seguir la voluntad de Dios. Esa persona decía, no, yo donde tú vayas yo voy a estar, lo que tú hagas yo haré, lo que tú me digas que diga yo diré, yo haré todo lo que tú me digas, Señor, tan solo dame la oportunidad. Y Jesús muy sabiamente le responde lo siguiente, pero vamos a verlo directamente en la Biblia. En Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No hay nadie en este mundo que pueda superar el ministerio de Jesús. No hay nadie en este mundo que pueda sobrepasar lo que hizo Jesús. Jesús en su ministerio logró quitar el pecado de la humanidad con tal de creer solamente en Él. Él logró dividir la historia en antes y después de Cristo. Jesús fue el único que tuvo ese ministerio, y aun siendo el Hijo de Hombre con el ministerio más grande del mundo, dijo, no tengo dónde dormir. Los extremistas que me escuchan estarán diciendo, entonces lo que tú estás tratando de decirme es que yo tengo que andar como un vagabundo en la calle. No, te estoy tratando de decir es que tú tienes que estar agradecido con Dios con lo que tienes. Si Dios te dio la oportunidad de tener una buena cama, pues gloria a Dios, disfrútala, pero no estés aspirando cosas desmedidamente porque te vas a perder de la voluntad de Dios. Entonces también usted me dirá, los extremistas, es decir que yo no tengo que tener aspiraciones. No, no te estoy diciendo que no tengas que tener aspiraciones, te estoy diciendo que no tengas que tener es avaricia, que no tengas un deseo desmedido por cosas materiales. Si lo puedes conseguir, gloria a Dios. Si no lo puedes conseguir, por algo también Dios no te permitió que lo obtuvieras, lo que tú estabas buscando, pero en todo tienes que ser agradecido. El hecho que tú seas quien seas, tenga el ministerio que tengas, no importa lo que tú hagas o cómo tú toques, qué música hagas, lo que sea, tienes que estar consciente que si el mismo Hijo de Dios no tenía dónde dormir, tú no puedes estar exigiendo a alguien, que vamos a decirle, no, yo no voy a tu iglesia a menos que me vengan a buscar en un taxi, me lleven en un taxi a donde yo estoy, que tenga aire acondicionado, me reciban una silla acolchonada y aparte de eso, que tengan agua sin gas, marca agüita clara, porque yo no bebo otro tipo de agua. Esas son mis condiciones para predicar y por supuesto una ofrenda generosa porque el obrero es digno de su salario. Si usted escucha a alguien diciendo eso, dígale, hermano, ¿sabes qué? No venga. Muchas gracias por su tiempo. Yo me busco una persona que de verdad esté haciendo la voluntad de Dios. Te va a decir, ¿qué? ¿Cómo tú me vas a juzgar así? Tú no sabes que la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y te va a empezar a sacar versículos, pero está claro, un principio bíblico es ser servicial, es algo que tiene que estar en el corazón de todos aquellos que estén haciendo la voluntad de Dios. Una de las maneras equivocadas de vender el evangelio es que dice, hermano, pase adelante, si usted tiene problemas en su matrimonio, si usted tiene alguna enfermedad, si usted está actualmente teniendo alguna necesidad, pase adelante y acepte a Jesucristo como su Salvador y Él va a acomodar su matrimonio, va a sanarlo, va a hacerle tal cosas. Esa es una manera equivocada de vender el evangelio. Jesús no lo vendió así. Jesús dijo, si quieres seguirme, ten en cuenta de que vas a sufrir. Ten en cuenta, ten presente que la vida del cristiano está llena de sufrimiento y sufrimiento, que la vida del cristiano se trata básicamente de sufrir. Muchos mártires sirvieron a Dios sufriendo. Pablo, Pedro,
Blandina, John Hoods, todos esos hombres y mujeres de Dios sufrieron muchas penurias por seguir a Jesucristo. Pero actualmente el evangelio quieren, o los cristianos quieren, que Dios sea un Dios que siempre les esté haciendo cosas buenas, que no tengan la pérdida de algún familiar, que en ningún momento se encuentren desempleados, que los papeles de la visa no les salgan, que cualquier cosa, cualquier dificultad que usted tenga, usted pretende que Dios se lo solucione así, pero no. Parte del proceso de Dios y de la voluntad de Dios para su vida es justamente que usted aprenda a vivir con Él en medio del sufrimiento. Porque tener un Dios solamente de buenas, como le pasó a Job, que le dijeron que el diablo le dijo a Dios, claro, Job solamente te sirve porque tú le tienes todo. Y Dios le dijo, ok, está bien, vamos a ver si es verdad. Yo sé que mi hijo me va a servir incluso en el sufrimiento, así que hazle lo que tú quieras, pero no lo mate. Entonces el diablo en su malicia bajó y mató a su familia, lo dejó pobre, lo enfermó, lo humilló, lo escupían, etcétera, 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 etcétera. Y Dios siempre supo que Job se mantendría, y Job se mantuvo y dijo, Dios dio, Dios quitó. Es decir, que mi hermano, parte de ese sufrimiento es ser cristiano. Yo siempre me he preocupado y he pensado que esas personas que viven un evangelio sin sufrimiento, yo digo, ¿realmente son hijos de Dios? Porque un hijo de Dios siempre, una evidencia de que tú eres hijo de Dios, que siempre te va a pasar algo que te va a hacer sufrir por causa del nombre de Cristo Jesús. Se van a burlar de ti, tu familia te va a decir fanático, que eres un religioso, que eres un exagerado, que cómo le vas a hacer caso a un libro que está escrito más de 8.000 millones de años, que son yo no sé cuántos escritores, que todos son humanos. Siempre van a atacarte porque por tus creencias. Una persona que no lo atacan, por eso yo siempre me he preocupado y he preguntado, ¿realmente será hijo de Dios? Porque es imposible que uno dé el evangelio claro, fuerte y conciso, como está en la Biblia y como lo decía Jesús, sin que nadie por lo menos te critique o te lance una pedrada simbólica, claro, no es que literalmente te van a lanzar una piedra, pero alguien que diga, no, este hombre es un exagerado, este es un loco. Y lo más curioso, que las personas que más te atacan siempre son las personas que se la dan de más religiosas. Las personas que dicen, no, yo vivo una vida de santidad para la gloria y honra de Dios. No, hermano, hasta yo reconozco que soy el primero de los pecadores, el primerito de los pecadores, yo estoy en la fila. La diferencia es que, claro, yo creo que Jesús limpió mis pecados, pero aún siento la necesidad de Jesús. No logro entender esas personas que se creen autosuficientes para estar en santidad. Yo todos los días sufro penurias, sufro por el cristianismo, sufro por mis propias concupiscencias, por mis tentaciones, sufro por causa del nombre de Jesús. Y esto lo sabía Pedro, esto lo sabían sus discípulos. En 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Los padecimientos en nombre de Cristo Jesús te van a traer de parte de Dios perfección, te van a afirmar, te van a fortalecer y te van a establecer en el evangelio. La verdadera fortaleza en la fe se consigue, no en la victoria, se consigue en los momentos de sufrimiento. En este momento alguien estará diciendo, no, sí, yo entiendo de lo que usted habla, hermano, yo entiendo, porque yo sufro mucho, porque mi cruz es mi esposa, es mi suegra, mis hijos, mi amigo, mi jefe, esos son mi cruz, esos son los que me hacen sufrir toda la vida. Y no, mi hermano, la Biblia no habla de ese tipo de sufrimientos que te hagan las otras personas a ti como persona. Lo que realmente está diciendo la Biblia, o qué sufrimiento se refiere a la Biblia, está en 1 de Pedro 3:17, donde explica los verdaderos padecimientos a causa de Jesús y dice, porque mejor
es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Cuando tú padeces por ser una persona justa, cuando tú padeces por cumplir la voluntad de Dios, cuando tú padeces por hacer lo que la Biblia dice que tú hagas, eso sí es un verdadero sufrimiento de cristiano. No es aquellos que dicen, no, es que mi esposa o mi esposo, o mi primo, mi suegra me hacen la vida imposible. Ese es el calvario que Dios me dio. No, ese no es el calvario que de Dios. Ese es otro tema aparte. Pero el verdadero sufrimiento bíblico para ser cristiano dice que hay que padecer por hacer el bien. Entonces nuestros padecimientos no tienen que ser porque no somos los protagonistas, no tiene que ser porque somos malhumorados, no tiene que ser porque somos unos cascarrabias, o no tiene que ser porque en algún momento, en algún lugar, alguien nos criticó y nos dijo, ay, qué horrible te ves vestido así. Ese no es el tipo de sufrimiento que está hablando Jesús. Pero cuando este tipo de cosas acontezcan en su vida, no se preocupe. Mire lo que dice Pedro 4:13. Dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro, siendo el apóstol de Dios, obviamente el apóstol de Jesús, él padeció cárceles, humillaciones, vituperos, lo sacaron, lo botaron, lo apedrearon, lo golpearon, lo mataron. Esos son el tipo de sufrimientos y todo eso. ¿Por qué? Porque él quería predicar el evangelio. Actualmente tú a cualquier predicador le dices, hermano, usted está equivocado ya. Eres el enemigo, tú eres el diablo, tú eres esto, tú estás juzgando, y ese hombre se pone y dice, ay, es que no te soporto, es que tú eres todo lo peor que me ha pasado, y te elimina de Facebook, te elimina de todo, no te quiere hablar, no te quiere decir nada. Esos son el tipo de sufrimientos que no está hablando Jesús. Eso simplemente es malcriadez, que no soportas nada. En cambio, Pedro dice, soportaos las aflicciones. Versículo 16 del mismo pasaje dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es una garantía bíblica, una garantía de parte de Dios, que cuando tú empiezas a vivir una vida piadosa, una vida correcta delante de los ojos de Dios, en este mundo lleno de pecado vas a sufrir. Te van a decir exagerado, te van a decir no, es que tú eres demasiado religioso, te van a decir no, es que eso no es posible, Dios no puede decir eso, estamos en tiempo de gracia, Dios no es así, Dios quiere lo mejor para ti, Dios te va a bendecir, Dios quiere que te empoderes, cómo vas a sufrir, que no sé qué, que tú te mereces todo, tú eres una princesa, un príncipe de Dios y te mereces un beso en la frente y que te arrope y te acueste a dormir. Esas son las voces del diablo, así que no le haga caso, porque la verdadera voz te está advirtiendo, en este mundo vas a sufrir si tú intentas caminar de una manera piadosa siguiendo los pasos de Jesús. Para ir terminando, porque ya me queda poco tiempo, quiero explicarle algo. Una vida piadosa no implica predicar, ni repartir tratados, ni ir para los hospitales, ni darle ropa a la gente pobre. Esa no es una vida piadosa, esa es una vida caritativa. La vida piadosa en el nombre de Jesús es justamente seguir los pasos de Jesús tal y como Él era. Ser obediente a la palabra de Dios, ser una persona que evite el pecado, ese sí es una persona piadosa. No es simplemente hacer algo físico para ayudar a los demás, eso no es piedad. El evangelio implica una vida piadosa ante un mundo impío. Esto traerá persecución, esto te traerá que te digan que tú eres un exagerado, esto te va a traer problemas porque al mundo no le gusta Jesús. Escuche las palabras de Pablo en Filipenses 1:29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Dios nos concede que padezcamos por Él, Dios nos concede que suframos a causa de Él. Dios permite que nuestro sufrimiento se haga posible. Dios dice
que no va a quitarnos el sufrimiento de nuestra vida, que el sufrimiento es parte de ser cristiano. Para terminar, quiero dejarle de tarea que usted lea todo el capítulo 4 del libro de Hechos, porque ahí hay muchas cosas impresionantes y lo claro que es el tema de cómo se tiene que sufrir. Claro, no es una guía. ¿Cómo debe sufrir un cristiano? No, ¿cómo sufre un cristiano a causa del Evangelio? Hechos 4, ahí habla cuando Pedro se dirige a los líderes de aquel momento, a los líderes israelitas, diciéndole que, hablándole de Jesús, que era un Dios verdadero, de cómo creyeron más de 5,000 personas con su prédica. También dice cómo ellos fueron llevados a un tribunal y donde casi les obligaron a no predicar, le dijeron ustedes no prediquen, luego fueron encarcelados, luego fueron soltados, luego fueron perseguidos, pasaron hambre. Cuando ellos iban a predicar no los recibían un hotel 5 estrellas, sino con grilletes dentro de un calabozo con cama de piedra, o quizás simplemente sentado en el piso, o no los dejaban sentar. Sufrieron muchísimo por causa del nombre de Cristo Jesús, y todo eso está revelado, escrito en el libro de Hechos, versículo 1, capítulo 4, en adelante, obviamente. Para que usted tenga presente el poder que tiene el sufrimiento en la vida del cristiano, escuche la siguiente historia. Uno de los hombres más importantes para el mundo y para el cristiano fue Jesús, y obviamente el hecho que marcó la diferencia en la historia, el acto que marcó, digamos, el fin del ministerio de Jesús justamente fue el sufrimiento. Jesús padeció llevando la cruz, Jesús padeció antes de llevar la cruz, Jesús le pusieron una corona de espinas, fue traicionado, fue vituperado, escupido, maltratado, y gracias a ese sufrimiento actualmente usted tiene la posibilidad de entrar al cielo. Lo que más importó en la vida de Jesús no fueron, digamos, los momentos de rosa, cuando él revivió muertos, sanó enfermos, cuando él se reía, cuando él disfrutaba. No, el momento que hizo la pauta en la historia, el momento donde se habló más de Jesús, no fue en sus momentos felices, en sus momentos rosas. No fue cuando Jesús, por ejemplo, estaba de niño correteando por las calles. No, lo que hizo la gran diferencia en la historia de Jesús fue cuando él estaba en ese madero, cuando estaba crucificado. Todo el mundo conoce esa historia. No hay una persona en este mundo que no sepa de un Jesús crucificado, sea porque lo escucharon, sea porque vieron una imagen, sea porque lo escucharon de alguna vez, alguna canción, etcétera. Todas personas saben que Jesús sufrió para darnos a nosotros la salvación y para él tener la victoria. ¿Y qué pasó después de ese momento de sufrimiento? El sufrimiento más intenso que pudo haber pasado un humano. Dios dijo: ahora tú te mereces la gloria y la honra y te sentarás a mi diestra. A pesar de que Jesús era Dios, Jesús no tenía que demostrarle nada a Dios. Jesús vino por amor por ti y por mí. No hay más nada que decir. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. El sufrimiento va a estar a la puerta del día todos los días, pero recuerda que si no padeces, si no sufres a causa del nombre de Cristo Jesús, es porque realmente no estás viviendo una vida piadosa, porque este mundo es completamente lo contrario a vivir una vida piadosa en el nombre de Cristo Jesús. Así que, mi hermano, espero que esto le haya reflexionado sobre su vida, le haya hecho pensar, le haya tranquilizado en algunas ocasiones. Dirá: bueno, si estoy sufriendo es porque de verdad Dios me ama y Dios quiere lo mejor para mí, me va a dar carácter y a futuro voy a ver el propósito de este sufrimiento, y yo sé que va a llegar el día donde va a ser mi momento de que Dios me dé algo a cambio de ese sufrimiento, que es la victoria
de la salvación, la victoria, de que Él te va a coronar y te va a dar vida eterna. Entonces, mi hermano, un saludo muy grande, nos vemos el próximo domingo, espero que Dios le bendiga y que me escuche y me comparta, porque normalmente no me comparta, quiere todas las enseñanzas las quiere para usted, no quiere compartir con nadie. Pero bueno, que Dios le bendiga, un abrazo fuerte para todos, adiós.